El viejo ermitaño, eso de trabajar para el Estado ya no me estaba gustando. Nos enviaron a las comunidades aledañas para levantar un censo y tuvimos que caminar entre los árboles para llegar hasta la casa de un viejo ermitaño, que era el único que faltaba. Por fortuna, no estaba muy internado en la arboleda, ya que no me interesaba mucho adentrarme en el bosque de las ánimas, ni siquiera reuní valor para preguntar sobre el origen de tal nombre. En unos minutos, llegamos a una cochambrosa casa, llena de inmundicia y pestes desconocidas. Luego apareció un vejestorio, andrajoso y sucio. Los pies parecían más bien pezuñas a falta de calzado y agitaba aún una rama en su único brazo, amenazando con matarnos. Luciana, mi compañera, me clavó tan fuerte las uñas que acabé gritando. El viejo se nos vino encima con más ímpetu, balbuceando mil cosas y causando náuseas con su asqueroso aliento. Por fortuna no miraba muy bien, así que los palos fueron para un par de árboles cercanos. Después de desquitar su coraje, nos dijo que siguiéramos hasta su jacal como si nada hubiese pasado, sin embargo mejor lo interrogamos afuera, con la debida distancia. Al terminar todas las preguntas, nos informó que aún había un habitante más en el poblado y era nuestra obligación incluirlo en los datos. Entre otras cosas, dijo que se trataba de un habitante eventual, que solo venía cada 10 años, y que estábamos de suerte porque se encontraba ahí. Nos dio indicaciones para llegar, pero luego soltó tremendas historias que lo dimos por loco. Según sus relatos, el supuesto morador del espeso bosque era un ser interestelar, que venía a la Tierra para alimentarse y reproducirse. Agregó también advertencias: no debíamos movernos bruscamente o hablar alto porque podríamos asustarle, causando que nos partiera en dos con sus enormes garras y succionara nuestras entrañas con las múltiples mangueras colgantes de su boca. Patrañas, dije molesto por tal pérdida de tiempo y preparándome para marcharme. ¿Por qué no me crees, muchacho imberbe? Refunfuñó él agitando su rama. Él es mi padre, agregó con una voz retumbante que movió los árboles cercanos, luego dejó salir de sus bocas esas largas mangueras succionadoras, para que no tuviéramos duda de lo que decía. Créditos para quien lo merece. Las gemelas les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas, conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Créditos para quien lo merece. Los fantasmas, como resultado de sus viajes por el norte de África, Oriente Próximo y Europa,
Dumas tuvo la oportunidad de escuchar varias historias terroríficas que logró hilvanar en una sola historia a manera de cuentos en una temporada de cacería en Fontenay-aux-Roses. El mismo Dumas comienza narrando la primera historia de horror, para luego, noche a noche, cederle lugar en la narración a otros personajes de la historia. Todas giran en torno a eventos sobrenaturales relacionados con la muerte. Y hasta con el mismísimo Satanás. En el primer cuento narra cómo él mismo pasa a ser testigo en la investigación de un homicidio. El perpetrador había pasado junto a él con las manos bañadas en sangre. Su aspecto impresionante llamó la atención de todo el pueblo, dando cuenta del horripilante crimen que seguramente había cometido. Llamó a la puerta de una casa y de inmediato preguntó por el señor, quien era nada más y nada menos que el alcalde del pueblo. Jacquemin, el asesino, no solo confesaría su fechoría, sino que tenía que contar el evento sobrenatural ocurrido tras haber degollado a su esposa. Era su intención enterrar la cabeza y el cuerpo de su esposa en la bodega donde llevó a cabo el asesinato, pero fueron los mismos restos mortales los que le dejaron fuera de sí. Cogí, pues, la cabeza, o mejor dicho, la cabeza me cogió. Mire, dijo Jacquemin al inspector y el alcalde en el lugar de los hechos. Era notorio el mordisco que la cabeza, aún viva, le había propinado al asesino. Y no solo eso, de sus labios todavía pudieron salir algunas palabras para increparlo, miserable, yo era inocente. La extraña confesión envió directamente a la cárcel a Jacquemin, quien parecía feliz con aquel veredicto. Tras algunas otras charlas con los compañeros de cacería, intentando descifrar lo que había ocurrido con la cabeza de la esposa de Jacquemin, solo podía saberse que todos, en algún momento, habrían tenido algún encuentro sobrenatural post-mortem. Algunos de ellos involucraban cabezas que hablaban. En el narrador solo podía hacerse eco un pensamiento, que, en efecto, aquellas cabezas todavía vivían. El camino peligroso. Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Judith, al final, no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta, solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento, pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto. Faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar, cuando mi coche se detuvo así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio, finalmente me había librado del compromiso, y no fue mi culpa, no podrían argumentar que no lo intenté. En unos segundos, los cristales se empañaron, el frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta, empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto, y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente, llevaba un camisón blanco, y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía a mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera desarreglada y sus ojos no estaban, solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca, mientras ella se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve, presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana, apenas podía distinguirla frente a mí, estaba a punto de perder la conciencia.
Pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano, reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados. Y yo que pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. Créditos, para quien lo merece.